Hacer, yo vi el mensaje, es una pinga. Y eso que no he terminado de leerlo, pero está de pinga. Eh, ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué apoyan a mi gobierno? No, ni siquiera preguntan a los cubanos. Es suficiente con ver los medios independientes cubanos para ver la situación. ¿Qué pinga les pasa? Lo hacen porque ellos son como... Creo que ahora ellos están en plena campaña política, ¿no? Ellos se han vuelto políticos, entonces como su electorado, las personas a las que ellos le están hablando, no es a ti, no es a mí, no es al gobierno de Estados Unidos, le están hablando a las personas que los apoyan a ellos, ¿no? Creo que es eso, ¿verdad? No, lo que están usando el caso Cuba, el caso de Cuba lo están usando para darle por la cabeza a su gobierno. ¿Qué les pasa a ellos? Exacto. Sí, ellos tienen una opinión del mundo y como lo que está pasando en Cuba lo enmarcan en ese sentido, ¿no? Entonces... Es bastante sucio, ¿no? Muy sucio, muy sucio. Y sí es cierto que hay que responderle, lo que no sé cómo hacerlo Sin exponernos... de una manera que no te joda la vida. Están arrestando gente yendo a su casa. Sí, lo sé. Por eso yo pedí a la gente que no hagan screenshot a mi pantalla y eso. Además que mi Instagram es bastante privado. Yo he revisado, creo que confío en todo el mundo en mi Instagram, pero no estoy seguro. Yo hice un post muy duro. Yo dije que Díaz-Canel es un nazi, hacer y lo creo. No sé, a mí me encantaría declarar en contra de ellos, pero no puedo hacerlo público dando mi identidad. Quizás puedo... Hacer un audio y decir, mira, yo soy negro cubano, qué sé No, yo. hay una revista americana también de izquierda que se llama NACLA Report. Y ellos me pidieron que escribiera un artículo sobre Cuba y me dijeron, mira, vamos a esperar una semana. Yo les dije, vamos a esperar una semana para ver cómo se mueve la cosa y escribimos. Y quizás lo que podemos hacer es escribir sobre esto. Claro. Y eso, ellos tienen una audiencia de americanos liberales. Entonces, también no hay que responderle en el mismo momento, ¿eh? Sí, no Cuando hay que... todo está calmo, tú sacas otro artículo y tiene más repercusión porque ahora mismo ellos tienen toda la atención sobre ellos. Y también cuando respondes con calma es más sabio, ¿no? Pero pienso también que es el momento, porque los americanos tienen un sentido de retener información muy corto. Ya. Están expuestos a mucha información. Hoy es Cuba, pero la semana pasada fue Haití. Ya nadie se acuerda de Haití. ¿Entiendes? Ya, claro. La semana que viene nadie se va a acordar de Cuba. Hay que aprovechar el momento de atención que tienen los americanos, que es muy corto. Y los medios americanos, o sea, con los ciclos de noticias 24 horas cambian muy rápido. Por eso pienso. Ya, pero no sé. Yo, la verdad que yo no sé qué hacer. A mí lo que se me ocurre es responderle en videos, que se vea para que vean que soy negro y toda esa historia, pero no me puedo exponer así. No me puedo exponer así porque es real que están recogiendo a la gente. Porque responderle a ello implicaría decirle, mira, estás equivocado por esto, por esto y por esto. Y sería decir que el gobierno está, o sea, reprimiendo es que para contradecirle, ¿cómo decir? Para romper su statement, hay que denunciar al gobierno cubano. Por eso te digo, te expones mucho. Es la cuestión. Un momento que no es para exponerse, la verdad. Sí, porque el gobierno no sí, está... las cosas están duras acá. Y entonces es de pinga, me decepciona porque es increíble. Yo me identifiqué tanto con ellos y apoyé tanto. Y de pronto exponen eso en las redes sociales. Yo le decía a Brian, tienen que ser unos niños, son tan estúpidos, superficiales, ¿qué están hablando? ¿Cómo pueden decir algo así sin ni siquiera consultar los medios independientes cubanos? ¿Sabes qué es lo peor? Que cuando mataron a George Floyd, recuerdo que muchos cubanoamericanos blancos que se fueron de aquí con el racismo cubano normal y llegan allá, o sea, sabes que el racismo aquí es como muy de yo no soy racista, Sí. de negarlo, pero llegan a Estados Unidos y tienen más libertades para exponer su racismo. Y cuando mataron a George Floyd, me acuerdo que todos en Miami estaban acusando a BLM de ser marxista, ser comunista, de como, oye, y yo los defendía, le decía, mira, es más que eso. Y veo que no, que es menos que eso, como tienen una ideología y a partir de ahí ven el mundo, en lugar de estar al lado de sus aliados, de las personas que están pasando lo mismo que ellos, solo que en un contexto diferente. Sí. Y es de pinga, es muy decepcionante, la verdad. Y te sientes solo también, te sientes como, no sé, está fula, está horrible eso, la verdad. Bueno, yo hubiese esperado, yo no esperaba nada de ellos, ¿no? Yo espero
de cada organización tan grande y tan activista como Black Lives Matter, yo esperaría una respuesta muy inteligente, pero no sé. De hecho, era fácil quedarse callado, porque nadie les pidió que hablaran sobre el tema. Esa es la talla, ¿no? Que cometieron un error. Nadie les pidió nada, Nadie y entonces les pidió vienen, que hablaran. vienen ahora a hablar sobre el caso en Cuba, sobre la situación en Cuba, y no joda, están legitimando la represión que tiene el gobierno cubano hacia nosotros. Y nosotros aquí lo estamos pasando mal. Muy mal. Como... La gente tiene miedo, hacer, la gente tiene miedo. Y mira, una cosa que estaba observando hoy, es que la mayoría de las tropas especiales, que son como los militares de élite, la mayoría están cerca de las barriadas humildes. Yo no los veo en los barrios de gente acomodada. Acabo de atravesar hace un rato playa desde Siboney hacia Miramar y solo vi estos militares en barriadas humildes, pero lo mismo fue en Vedado, cercano a donde viven personas humildes, eran donde estaban los militares, vamos a decir, más preparados, más equipados militarmente, estaban allí. Eso para mí es racismo. Estaba haciendo el cuento. Es racismo. Lo que tú dices es cierto. Hoy me está haciendo el cuento de un amigo que estaba en una protesta y el amigo creo que es que lo conoce de la universidad. Dice que se veía claramente la gente de la universidad y la gente de Centro Habana que salió a protestar, y cuando llegaron las avispas negras, toda la agresividad fueron para arriba de la gente de Centro Habana, con la misma agresividad. Incluso empezaron a meter gente presa de la universidad, pero con otro... O sea, el gobierno... Eso me dijeron también, sí, que fueron directos pero arriba de los negros, de la gente, sí. De la gente de barrio. Ellos lo han demostrado que son racistas, son clasistas. La forma en que, y de hecho que se decían ellos, la revolución de los humildes, y ahora utilizan la palabra marginal y delincuencia para describir lo que está pasando, que es como una forma muy linda de esconder todo el racismo y todo el clasismo que tienen, ¿no? De que solo los marginales en Cuba protestan contra el gobierno, solo los delincuentes. Sí, es muy, muy feo todo, pero bueno. Y salen estos estúpidos a decir que el imperialismo americano es el problema. Así mismo.